Un saludo chicos y chicas, en esta ocasión vamos a ver unos ejemplos de áreas de cuerpos geométricos, específicamente área de prismas. Muy bien, analicemos este cuerpo geométrico. Tenemos un prisma cuya base es un hexágono, por lo tanto es un prisma hexagonal. Para calcular el área de cualquier cuerpo geométrico es conveniente plantear su respectivo desarrollo plano para poder comprender mejor cómo calcular cada una de sus áreas, sea área de las bases, área lateral o área total. En este caso, si yo construyo el desarrollo plano de este prisma, voy a obtener la siguiente figura. Tenemos aquí un cuerpo desarmado, tiene 6 rectángulos que son las caras laterales y las dos bases que son dos hexágonos. Vamos a empezar a calcular el área de este cuerpo geométrico, empezando por el área de su base, que es este hexágono. Para calcular el área de esta base nos conviene primero calcular el perímetro de la base. Ya sabemos que el perímetro de una figura es la suma de todos los lados. En este caso, como tenemos un hexágono regular y todos sus lados miden 4 metros, tendríamos que sumar 4 más 4 más 4 más 4 más 4 más 4, 6 veces. O también lo podemos multiplicar por el número de lados, es decir, por 6. Si yo resuelvo esta multiplicación, voy a obtener un perímetro de 24 metros. Con este valor ya podemos calcular el área de la base. Recordemos la fórmula del área de un polígono regular, en este caso del hexágono. La fórmula del área de un polígono era perímetro por apotema sobre 2. En este caso el perímetro de esta figura es 24. Empezamos con 24 multiplicado por la apotema, que en este caso mide 3,5. Y todo eso dividido para 2. Verificamos si podemos simplificar. Arriba y abajo tenemos números pares, el 24 y el 2, por lo tanto lo simplificamos. Mitad de 24, 12 y mitad de 2, 1. Entonces nos queda abajo 1, nuestra respuesta no va a tener denominador. Y lo que hacemos es multiplicar lo que está arriba, 12 por 3,5. Si yo resuelvo esta multiplicación voy a obtener un área de la base de 42. Como las medidas de este cuerpo están en metros, el área va a ser en metros cuadrados. Recordemos que las áreas, las superficies de cualquier figura se dan en unidades cuadradas, sean metros cuadrados, kilómetros cuadrados, etc. Muy bien, ahora vamos a calcular el área lateral. Para eso recordemos la fórmula del área lateral de un prisma. La fórmula del área lateral de cualquier prisma es perímetro de la base por altura. Entonces vamos a aplicar esta fórmula para calcular el área lateral, que es esta figura sombreada. Si nosotros nos damos cuenta, esta figura es un rectángulo grande que está conformado por otros 6 rectángulos pequeños. Y nosotros conocemos la fórmula del área de un rectángulo, que es base por altura. En este caso la altura de este rectángulo es 12,6. Pero la base vendría a ser esta medida de aquí, que a primera vista podríamos decir que no conocemos su valor, pero si nosotros nos damos cuenta, esta medida coincide con el perímetro de la base, ya que conforma los 6 lados del hexágono que es la base. De allí se deriva la fórmula del área lateral. Entonces empezamos a calcular el área lateral del prisma. Para eso planteamos perímetro de la base, que es 24, por la altura del prisma, que es 12,6. Si yo resuelvo esta multiplicación voy a obtener un área lateral de 302,4.
Como las medidas de esta figura están en metros, el área lateral será en metros cuadrados. Finalmente vamos a calcular el área total de esta figura. Para eso vamos a sumar el área lateral, que en este caso equivale a 302,4, y a esa cantidad le vamos a sumar el área de estas dos bases. Ya conocemos el valor del área de una de las bases, que es 42. Como las dos bases son iguales, esta cantidad la vamos a multiplicar por 2. 2 por 42. Tenemos suma y multiplicación, resolvemos la multiplicación primero. 2 por 42, si yo multiplico voy a obtener 84. 302,4 más 84. Finalmente resuelvo esta suma. Si yo lo hago voy a obtener un área total de 386,4 metros cuadrados. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos este planteamiento. Calcula el área de un prisma cuya base es un triángulo equilátero de 5 kilómetros de lado y cuya altura del prisma mide 13 kilómetros. Hacemos la construcción geométrica de este prisma. Nos quedaría así y su desarrollo plano sería el siguiente. Empezamos a calcular el área de la base, pero tenemos un problema. No conocemos la altura del triángulo de la base, pero podemos calcularla aplicando una estrategia matemática. Podemos extraer una de las dos mitades de este triángulo equilátero. Vamos a extraer esta mitad y si yo me doy cuenta, esta mitad corresponde a un triángulo rectángulo. Entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Para eso definimos los valores de los lados. Este lado de aquí coincide con este lado, que como el triángulo original es un triángulo equilátero, por lo tanto este lado va a medir 5. Ahora, este lado de aquí coincide con la mitad de la base de este triángulo. Como la base de este triángulo mide 5 kilómetros, la mitad sería 2,5. Y este lado de acá sería la altura, que además es uno de los catetos de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, aplicamos teorema de Pitágoras. Cateto al cuadrado, en este caso altura al cuadrado, sería igual a la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es 5. 5 al cuadrado, menos el cateto conocido al cuadrado. En este caso mide 2,5. Resolvemos los cuadrados. 5 al cuadrado sería 25 y 2,5 al cuadrado sería 6,25. Resolvemos esta resta. Si yo lo hago voy a obtener 18,75. Entonces la altura al cuadrado sería 18,75. Para calcular la altura sacamos raíz cuadrada a ambos términos de la igualdad. Entonces raíz cuadrada de 18,75 sería 4,33. Como las medidas están en kilómetros, este cateto va a ser 4,33 kilómetros. Muy bien, ya tenemos la altura de este triángulo, por lo tanto ya podemos calcular el área de esta base. Área de la base, que en este caso es un triángulo, ya sabemos que la fórmula del área de un triángulo es base por altura sobre 2. En este caso la base de este triángulo mide 5 por la altura, que en este caso ya la calculamos, mide 4,33 y todo eso lo dividimos para 2. Resolvemos la multiplicación de arriba, nos quedaría 21,65 y abajo el 2. 21,65 dividido para 2 sería 10,825. En este caso, kilómetros cuadrados. Recordemos que las áreas se dan en unidades cuadradas. Muy bien, ya calculamos el área de la base. Procedemos con el área lateral, que sería esta parte. Y el área lateral la calculamos por acá.
recordemos la fórmula del área lateral de un prisma, que era perímetro de la base por altura. En este caso, el perímetro de la base sería la suma de los tres lados. Como cada lado mide 5, 5 más 5 más 5, o 5 por 3, el perímetro de la base sería 15. 15 por la altura del prisma, que en este caso mide 13. Si yo multiplico, voy a obtener un área lateral de 195, en este caso kilómetros cuadrados. Finalmente vamos a calcular el área total de este prisma. Para eso sumamos el área lateral, que en este caso mide 195, con el área de las dos bases. Ya tenemos el área de una base, que nos dio 10,825. Basta con multiplicar esta cantidad por 2. Entonces el área total me quedaría 195 más 2 por 10,825 sería 21,65. Finalmente resuelvo esta suma. Si yo lo hago, voy a obtener 216,65, en este caso kilómetros cuadrados. De esta forma hemos calculado el área total de este prisma triangular. Muy bien, chicos, eso sería todo por hoy. Les deseo suerte en sus actividades y nos vemos en una próxima clase.